En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video número 15 de Catequesis para Adultos. Les recuerdo que si no han visto los videos anteriores, los vean en orden para que puedan aprovechar este video mejor. Que lleven todo esto a la oración cuando visiten al Santísimo Sacramento. Que le rueguen a la Santísima Virgen María, esposa de Dios Espíritu Santo, medianera de todas las gracias y trono de la sabiduría, que les ilumine el intelecto para que cada vez podamos conocer más a Dios, para amarle más, con más fuerza, con todo el corazón, como nos invita el Señor en el Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno y debes amarle con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Muy bien, pues continuando con este video 15, lo último que se dijo en el video 14 estaba hablando de los ángeles, como los ángeles en esta escala o lista de la creación de Dios. Los ángeles están en lo más alto de la creación de Dios, son la creación más perfecta de Dios son los ángeles. Seres puramente espirituales, y por ser espíritu son seres personales, con libertad, consciente de sí mismo, con intelecto, con voluntad y con poder. Y lo último que dije en el video pasado es que, puesto que son seres libres, tienen libertad, pueden escoger, por esa misma razón pueden merecer premio en el cielo con Dios o merecer castigo en el infierno sin Dios. Esa es una de las la diferencia más grande entre los ángeles, criaturas más perfectas de Dios, y el resto de las criaturas que son puramente físicas. Mencionaba que las cosas puramente materiales, como las rocas y demás, están en la parte más baja de la creación, pero incluso las plantas y los animales, aunque participan de la existencia de una manera más perfecta que las rocas, puesto que tienen vida, y en el caso de los animales, puesto que tienen vida e instinto, no por eso dejan de ser puramente físicos. Son puramente físicos. No debemos pensar que, bueno, puesto que las plantas tienen vida, pues son espirituales. No. Puesto que los animales tienen vida, son espirituales. No. Es cierto que el tener vida los coloca en un nivel más alto de existencia, un nivel más perfecto, más hermoso, y a los animales más que a las plantas, pero no por eso son seres espirituales, no. Vemos en el Génesis que cuando Dios nuestro Señor, creador de todo lo que existe, va creando el mundo, que era un caos al principio, los elementos, luego va creando las plantas, luego va creando los animales, y después de todo Dios dice, y vio Dios que era bueno, nos dice la palabra de Dios. Dios vio que era bueno. Pero es solamente después de la creación del ser humano, ser espiritual y físico, cuando nos dice la palabra de Dios que y vio Dios que era muy bueno. Nuestra existencia, que aún no hemos hablado de ella,
saltamos de los animales a los ángeles, pero quería hacer esa aclaración que no porque algunas criaturas tengan vida, no por eso quiere decir que sean espirituales. No, no lo son. Cuando dije también en otros videos que las criaturas participamos de la existencia de Dios, no es que Dios corte un poco de sí y lo comparta como ciertas filosofías y creencias, el panteísmo que dice todo es Dios. No, tampoco es eso. Eso es un error. Nosotros no somos Dios, somos criaturas de Dios. Y cuando digo que participamos de la existencia de Dios, no es que somos un pedazo de Dios, no. Participamos en la existencia de Dios porque Dios, que existe infinitamente, ha querido darnos existencia. Obviamente no de una manera infinita, porque nosotros tenemos principio. Y aunque ciertas criaturas, como los ángeles y los seres humanos, estamos destinados a la vida eterna, ya sea la vida eterna con Dios en el cielo o el castigo eterno sin Dios en el infierno, nuestra existencia no va a tener fin, porque así Dios lo ha querido, pero no por eso concluimos que somos eternos, porque hemos tenido un principio. Solo aquel que no ha tenido principio y que tampoco tendrá final es eterno y solo es Dios. Y el nosotros participar en la existencia que Dios nos da no nos hace pedazos de Dios. Es importante porque hay filosofías, repito, que dicen que todo es Dios y que hay niveles de existencia de que pues existe la reencarnación según estas filosofías, y que si tú haces bien, si tú vives bien como hombre, por ejemplo, pues puedes reencarnar en una vaca. Ese, como si ese es el cielo, ¿no? Para la filosofía y las creencias hindúes, donde la manera más perfecta de existir es una vaca, donde pues comes, duermes, descomes y esa es la felicidad para ellos. Pues no, la vaca es una criatura, no es una reencarnación de nada, puesto que la reencarnación es un mito, no existe. Solo hay una vida, nos enseña la palabra de Dios, la revelación de Dios. Dios mismo nos dice que tenemos una sola vida. Y en esta única vida es donde tomamos la decisión, puesto que somos seres libres, o nos decidimos por Dios o no. Nos decidimos por Él y hacemos lo que Él quiere. Tenemos una eternidad con Él en el cielo. Lo rechazamos a Él en nuestro corazón, hacemos lo que Él no quiere o no hacemos lo que quiere. Y tenemos una eternidad sin Él en el infierno. No hay otro. Quería hacer esas aclaraciones, puesto que como existen tantas filosofías hechas por el hombre, que no sea que se me haya malinterpretado. Por eso invito a que todo lo que yo aquí comparta con ustedes lo corroboren, lo comparen con la enseñanza oficial de la Santa Iglesia Católica, único cuerpo dotado con el don de la infalibilidad, porque así Dios lo ha querido, donde podemos a ojo cerrado y a ciencia cierta recibir la verdad y solamente la verdad de parte de Dios. La Iglesia posee ese don y personalmente el vicario de Cristo posee
ese don. Pero ya hablaremos de eso en otros videos. Los ángeles, volviendo a los ángeles, tienen esa libertad, y una de las grandes diferencias entre los seres humanos y los ángeles es que en su infinita misericordia Dios nos da a ti y a mí una vida entera para que lo escojamos. Es decir, si hoy yo escojo conocer y amar y servir a Dios, estoy en su gracia. Pero mañana, Dios no lo quiera, me escojo a mí en vez de a Dios, cometo pecado mortal, dejo de ser amigo de Dios, pero sigo teniendo vida. Mi periodo de decidirme por Dios acaba en mi muerte. Mientras tenga vida, tengo oportunidad de escoger a Dios. Una vez se me acabe la vida, una vez termine el tiempo de la misericordia y comience el tiempo del juicio, mi juicio particular, donde estaré frente a mi juez, donde me juzgará, y tú también, en tu muerte, estarás frente a tu juez, que te juzgará. Cómo estés en ese instante, cómo yo esté en ese instante, es lo que va a determinar dónde voy a pasar la eternidad, igual para ti. Dios nos da una vida entera, por eso es lo que quiero decir, que tenemos la posibilidad de ofender a Dios, de ser sus enemigos, pero antes de morir, de convertirnos. Y han sido muchísimos los casos maravillosos. Santa María Magdalena, que nos dice el Evangelio que de ella el Señor sacó 7 espíritus. El beato Bartolo Luongo, que llegó a ser un satanista, un sacerdote de Satanás, y gracias a la Santísima Virgen murió muy devoto de ella, y es un beato. No sé si el Papa Benedicto llegó a canonizarlo o no, pero sí entiendo que es un beato Bartolo Luongo. Así que son muchos los casos, porque tú y yo recibimos la gran misericordia de Dios, que tenemos nuestra vida entera para decidirnos por Él. Claro, que no sabemos cuánto va a durar nuestra vida. Yo puedo morirme antes de terminar este video y se acabó. Ya lo que no haya decidido no lo puedo decidir después de la muerte. Por eso, desde aquí y ahora, debo decidirme por Dios, porque no sé cuánto va a durar mi vida. Que sí, que tengo mi vida entera para decidirme, sí, pero no sé cuánto voy a durar. Nos gusta a los seres humanos fantasear con que viviremos muchísimos años y tendremos muchísimo tiempo para arrepentirnos. Pues no sabemos. No sabemos cuándo se nos va a acabar el tiempo, así que es un absurdo, una tontería, no decidirnos por Dios desde ya. Y si llegase a caer, pues volver, confesarme, hacer una buena confesión sacramental, diciendo mis pecados mortales, recibiendo la gracia de Dios, volviendo a ser mi amigo de Dios y mantenerme ahí. Porque aunque tengo la vida entera para decidirme, no sé cuánto tiempo durará esa vida. Los ángeles también tuvieron su oportunidad, pero he aquí una diferencia grande entre los ángeles y nosotros. Tú y yo vivimos nuestra vida de una manera
se me ha olvidado el nombre, pero la vivimos en línea, un instante a la vez. Es decir, cuando yo comencé a grabar este video hace aproximadamente 15 minutos, pues era yo, y ese instante era parte de mi vida. Pero eso ya está en el pasado. Aquí y ahora, el presente es también parte de mi vida. Y cuando termine este video, si Dios me da la gracia de terminarlo, pues también será parte de mi vida, que aún no ha ocurrido. Solo Dios la conoce, porque para Dios no hay pasado, presente y futuro, porque Él es el eterno ahora. El tiempo es una cuestión que afecta a las criaturas, pero no a Dios, porque Él es eterno. Y en la eternidad no hay tiempo. Porque el tiempo es la medida del cambio. Y en Dios no hay cambio. Dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Los ángeles, a diferencia de tú y yo, que vivimos nuestra vida un instante a la vez, por eso podemos distinguir en nosotros los seres humanos la infancia, la niñez, la adultez, no la viejez, la ancianidad. Pues los ángeles no sufren de eso. No es que los ángeles sean creados como bebés y luego crezcan a ser ángeles adultos, no. Los ángeles son lo que son desde el instante que Dios los crea. Ellos no tienen que pasar por un periodo de madurez y crecimiento. No necesitan pasar por un periodo donde su intelecto es el intelecto de un niño y después de muchos años pues ya tendrán un intelecto adulto de ángeles. No, los ángeles desde el instante de su concepción son seres muy superiores a nosotros, con intelectos muy superiores y conscientes de muchísimas cosas de una manera mucho más perfecta que tú y yo. Lo que a ti y a mí nos tomaría meses, qué sé yo, leer una enciclopedia. Ya hoy en día supongo que serán pocas las personas que tengan enciclopedias en su casa con muchos tomos. Recuerdo que de niño en casa pues habían varias enciclopedias, la enciclopedia británica, la enciclopedia de colecciones puertorriqueñas, en fin. Pero lo que nos toma a nosotros mucho tiempo el adquirir conocimiento, a un ángel le toma un instante. Así de perfecto son los así de perfecto es el intelecto de los ángeles. Ellos no necesitan tiempo para aprenderse algo. Ellos conocen de inmediato. Por eso ellos no tienen una vida entera para tomar una decisión. Tú y yo sí, por la misericordia de Dios. Mientras estemos vivos, tenemos la oportunidad de convertirnos. Tenemos nuestra vida entera para tomar nuestra decisión. Los ángeles tuvieron un instante para tomar su decisión. ¿Por qué? Porque así es como el intelecto de ellos funciona. No necesitan tiempo, no necesitan una vida entera para conocer. Conocen a perfección tanto cuanto Dios les haya dado de perfección para conocer lo que fuere. Los conocen en un instante y en un instante toman su decisión. Cuando los ángeles, todos de ellos creados buenos por Dios, fueron presentados
con una prueba, entendieron la prueba inmediatamente, puesto que tienen un intelecto superior, muy superior al de nosotros, y tomaron su decisión en ese instante. Y por eso, cuando Lucifer decidió no servirle a Dios, non serviam, no voy a servir, y junto con él una tercera parte de los ángeles del cielo siguieron a Lucifer, rechazando a Dios, en ese instante ellos ya escogieron, y se escogieron a sí mismos, escogieron la criatura en vez del Creador. En ese instante se convirtieron en demonios. En ese instante el infierno fue creado. Ese lugar donde se existe en enemistad con Dios. Y los demonios ahí viven, en el infierno. Que el infierno es un lugar puramente espiritual, puesto que los ángeles no tienen cuerpo. Y eso cambiará al final de los tiempos, porque nos habla la Sagrada Escritura que va a haber una resurrección de los justos para la vida eterna, donde estaremos en el cielo, cuerpo y alma. Y estará la resurrección de los malvados para la condenación eterna, donde irán al infierno con su cuerpo y con su alma. Terrible. Pero nosotros hemos tenido una vida entera para decidirnos. Los ángeles no. Tuvieron un instante, y puesto que Dios los hizo capaz, con ese intelecto tan superior, de conocer y decidir sin necesitar mucho tiempo, pues por eso los ángeles caídos no tienen una oportunidad de convertirse. No es que, pobrecitos ángeles, a ver si algún día se convierten y lo mismo pueden ir al cielo y el mismo Satanás puede volverse a ser ángel de... No, eso no es, eso es imposible, porque la decisión que ellos toman, la toman irrevocablemente, porque ellos no necesitan una vida entera como tú y yo, puesto que su intelecto es tan superior. Lo que decidieron ya se acabó. Los que decidieron a Dios están en el cielo con Dios, con la visión beatífica, cosa que no tenían antes de la prueba, porque de haberla tenido no hubiesen escogido. Acuérdense que una vez en el cielo ya tú y yo no podremos pecar, con la visión beatífica, porque veremos a Dios tal cual es. Los ángeles que conocían a Dios tanto cuanto Dios les había permitido conocer, no poseían aún la visión beatífica antes de su prueba. Después de la prueba, aquellos que la pasaron, sí, comenzaron a gozar de la visión beatífica. Y los que no, comenzaron a sufrir del infierno. En fin, me he extendido un poco en perdónenme. Pero sí, los ángeles. Vamos a continuar, si Dios quiere, en el próximo video. Que el Señor nos bendiga. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.